Hemos estado con medio de Alejandro estudiando acerca de cosas que a veces estorban en nuestra adoración. Hay muchas cosas que de repente nos estorban a cada uno de nosotros, pero el día de hoy yo quiero hablarte de cosas específicas, dos cosas que van a ser fundamentales, y quiero que tú te las grabes muy bien, estas dos cosas que nos van a ayudar a que cualquier cosa que nos estorbe, cualquier cosa, pueda quedarse a un lado. Y estas son cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Primeramente, adoración. Adoración no solamente pasa en estas cuatro paredes, dentro de este lugar. La verdadera adoración sucede en todos lados. A donde quiera que tú vas, tú estás adorando a tu Padre Celestial por medio de lo que tú haces, por medio de lo que tú piensas y por medio de lo que estás rodeado en todo instante. Así que la adoración es algo que se conecta con tu espíritu, con tu corazón y tu mente. No sucede nada más dentro de estas paredes, sucede a cada momento. Puede decirse a veces que venir aquí y sentarte es algo sencillo, pero eso no es adoración. El sentarnos aquí, estar cantando los hermosos cantos, estar aquí, a veces no es realmente adoración. Adoración es más allá, es cuando tú entregas tu corazón a Dios, es cuando tú entregas tu mente a Dios y cuando tu espíritu está realmente conectado con Él. Así que déjame te digo nuevamente, tu espíritu, tu mente y tu corazón deben de estar conectados para poder verdaderamente disfrutar de la adoración. Yo te quiero decir el día de hoy esto, y esto es la tesis, podemos decir, la palabra famosa que usa Alejandro, pero esto es lo que yo quiero que te lleves el día de hoy. A veces nuestros pasados pueden afectar nuestras vidas. Déjame te lo repito, y lo quiero leer para que nada más quede grabado en cada uno de nosotros, y quiero que tú entiendas estas palabras. Cuando dejamos que nuestras vidas pasadas, o cuando dejamos que nuestro pasado siga siendo parte de nuestras vidas, te lo vuelvo a repetir, cuando dejamos que nuestros pasados sigan siendo parte de nuestras vidas, nuestra adoración será inestable. Te lo vuelvo a repetir, cuando dejamos que nuestro pasado forme parte de nuestras vidas, nuestra adoración será inestable. Pero si dejas tu vida en las manos de Dios, entonces será Él el quien te muestre la verdadera adoración libre y completa. Encontramos en Gálatas capítulo 1, y vamos a abrir nuestras Biblias. Si tú tienes tu Biblia, ábrela en Gálatas capítulo 1. Si tú la tienes en tu teléfono, adelante, ábrela también y sígueme en esta historia. Encontramos a Pablo. Pablo, si tú recuerdas aquel personaje que se llamaba Saulo, que en un tiempo pasado en su vida se dedicaba a perseguir a todos los cristianos. Era una persona celosa de lo que él hacía. Él pensaba y estaba plenamente convencido de que el judaísmo y todas sus tradiciones eran lo esencial para cada uno de todos los que lo rodeaban, y que no había otra religión más que esa. Entonces él se esforzó tanto en perseguir a los cristianos, tanto en perseguir a aquellos que enseñaban otra cosa, para simplemente matarlos, acusarlos y destruirlos. Pero llegó un punto donde él se encontró con Cristo, donde tuvo un encuentro directo con Él. Dice la palabra de Dios que cayó de donde que iba caminando y cayó al suelo, y que tuvo un encuentro con Dios y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo? En ese momento Pablo, o Saulo todavía en aquel momento, fue cegado y escuchó las palabras que Cristo le había dicho y dijo: estoy mal, hay algo más grande que simplemente estas tradiciones. Se huyó, se escondió por un tiempo, meditando en lo que había pasado, en lo que se había encontrado con este Jesucristo resucitado, y después regresó convencido de que había algo más, de que existía un cristianismo, de que existía la salvación por medio de la gracia, y que la gracia no era solamente correspondida a cierto grupo, sino que era para todos. Después empezó a hacer viajes misioneros y dijo: bueno, pues vamos a llevar este mensaje a todos lados. Y en uno de esos lugares se encontró en Galicia, y llegó y predicó y les dijo: es que hay algo más grande que simplemente el judaísmo, y eso es la gracia. Cristo murió por cada uno de nosotros, para que cada uno de ustedes puedan tener salvación eterna. Y eso iba predicando por cada una de las ciudades que iba llegando. Pero a mí se me hace interesante cómo Pablo iba predicando con todo su ánimo y con todas sus fuerzas y con todo un gozo enorme, pero atrás de él venía un grupo diferente, y este grupo se llaman judaizantes. Así les vamos a llamar, judaizantes, personas judías que decían: bueno, está bien,
está bien, conviértanse a Cristo, pero crean en la gracia. Pero hay una condición, tienen que seguir haciendo lo que los judíos hacemos. Hay que circuncidarse, hay que seguir guardando los sábados, hay que seguir haciendo algunas cosas que normalmente nosotros hacemos como judíos y ustedes necesitan hacer. Y pues imagínate, entonces Pablo llegaba, predicaba y les decía, gracia, no necesitamos nuevamente hacer caso a la ley, no necesitamos hacer ciertos actos. Ahora tú eres salvo por medio de simplemente por creer en Cristo. Se iba y a los cuantos días llegaba otro grupo y decía, ¿sabes qué? No le hagas caso a Pablo, o sea, sí, pero no. Déjame te digo algo, le decían, tienes que seguir haciendo lo que es necesario para poder obtener la salvación, para poder agradar a Dios. Circuncisión, seguir guardando la ley y seguir haciendo las cosas que normalmente nosotros hacemos. Al paso de los tiempos, Pablo se enteró de eso, se enteró de lo que estaba sucediendo y es precisamente esta carta una respuesta a esa situación. Pablo se sentía aterrorizado por lo que estaba sucediendo. Pablo se sentía triste y consternado por lo que estaba sucediendo en ese lugar. Se sentía triste porque imagínate tú, él decía, vine yo, entregué mi tiempo, entregué mi dedicación y ahora llega cualquier cosa y ahora ¿cambias de opinión en lo que yo te he enseñado? Pablo se sentía triste, se sentía aterrorizado. Pero los judíos, los judaizantes, tenían un propósito principal. Y era, adora, pero sigue nuestras tradiciones. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, no sé si a ti te gustaba ir a las bodas. Allá en México a mí me fascinaba ir a las bodas. Y no nada más era por la comida, me gustaba ir a las bodas porque miraba un montón de gente. Y miraba a mis primos, y miraba a familiares y encontraba nuevos amiguitos. Era cuando estaba chiquito, ¿verdad? Y al final de la ceremonia, cuando salían de la parroquia, entregaban unas bolsitas de arroz. ¿Tú te acuerdas de eso? Una bolsita de arroz. Yo nunca sabía para qué era. Yo pensé que te estaban dando el kilito de arroz como para llegar a la casa y cocinar, ¿no? Pero yo no sabía literalmente para qué servía ese arroz. Hasta que ya después te das cuenta de que lo avientan a las parejas, ¿no? Cuando van saliendo, le empiezan a aventar a los novios y según simboliza que esto es parte de la abundancia, ¿verdad? Abundancia y tirando de todo el arroz, imagínate ahí cuántos sacos de arroz no se gastaron, pero eso significaba abundancia. Y me decía mi abuelita cuando yo me iba a casar, ay hijo, y esto me lo dijo, ay hijo, llévate tu bolsita de arroz para que cuando te cases te avienten arroz. Y yo por mi mente, no abuelita, yo ya no creo en eso, o sea, no es que no crea en eso, lo que pasa es que ahora yo ya entendí que cuando tú avientas arroz, adivina quién viene y se lo come, los pájaros. Y cuando los pájaros se comen ese arroz, se infla y se mueren. ¿Tú sabías eso? Que los pájaros se mueren cuando consumen el arroz crudo. ¿Tú sabías? ¿No sabías? ¿Sí? Bueno, el día de hoy ya sabes. Así que si tú te vas a casar en los próximos días, di no al arroz, ¿verdad? Entonces, consejo gratis, ahí te va, te lo regalo, ¿verdad? Pero ese era el propósito. Y yo entendí, dije, no abuelita, es que hay tantas otras cosas, pero mi abuelita decía, es que se mira muy bonito, es que mira, hijo, ay, cuando se avientan y todo, aunque te peguen el ojo, pero ay, qué bonito se va a ver todo. Y sí, se mira bonito. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, se miraba bonito, pero causa daño, no solamente al novio y a la novia, ¿verdad? Lastima, aquí rasguños o lo que sea, pero lastima a la creación de Dios. Pero yo entendía a mi abuelita por algo. Mi abuelita añoraba aquellos momentos, añoraba aquellas tradiciones con las que ella creció. Y es difícil dejar cosas con las cuales hemos aprendido todo este tiempo, toda nuestra vida. Es difícil dejar algo atrás. Precisamente esto sucedía con este grupo de judaizantes. Era difícil para ellos dejar algo que habían conocido toda su vida, desde que crecieron hasta este momento. Era difícil para ellos poder dejar las tradiciones atrás. Vamos a leer capítulo 1, versículo 13 de Gálatas, y yo quiero que tú me acompañes en esta lectura. Y vamos a investigar qué es lo que sentía realmente Pablo después de haber cometido o escuchado esto que estaba sucediendo. Gálatas capítulo 1, versículo 13, y vamos a leer estos versículos. Y dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía.
y cómo perseguía con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Fíjate bien, escucha estas palabras. Lo voy a volver a repetir. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea que él se aferraba demasiado a la religión judía y no había nadie que fuera más tradicional que él. Pero antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó para su gracia maravillosa. Aquí vemos a un Saulo, que defendía lo que era suyo. Lo defendía a garras y espada. No quería dejar sus tradiciones, no quería dejar aquello que era suyo fuera contaminado por un grupo que había llegado y que decía que había un Cristo que había de transformar el mundo, y no solamente a los judíos, sino a todo el mundo por completo. Cuando Saulo había sido enseñado que solamente él y su familia y el grupo de los judíos podía ser salvo, viene a alterar totalmente lo que él había sido enseñado, pero al mismo tiempo viene a alterar toda su tradición que él había aprendido. Yo me imagino a Saulo llegando a adorar a Dios. Yo me imagino a mí, a veces yo vengo aquí y yo estoy pensando en cosas de lo que voy a hacer, porque viene el día del trabajo y yo digo, híjole, es fin de mes y tengo que cerrar el mes. Y me imagino todo lo que tengo que hacer, las cuentas y todo esto, y yo digo, híjole, va a estar difícil. Y vengo aquí, estoy adorando y de repente pensamientos entran en mi cabeza y dices, piensa en lo que vas a hacer, cómo vas a avanzar para poder terminar tu trabajo. O hay veces que yo recuerdo y estoy aquí adorando y digo, ¿seré yo realmente digno de estar adorando a este Dios que me creó? Por mi pasado, por mis pecados, por lo que yo he cometido. Y siempre recuerdo a Saulo. Siempre me acuerdo de él cuando estoy pensando en esas cosas. Lo recuerdo a él porque te imaginas a Saulo adorando a Dios, recordando las muertes, los asesinatos que él hacía en nombre de su religión, en nombre de sus tradiciones. Y tal vez a veces el gusto que sentía por poder ayudar a su religión. Y ahora estar delante de un Dios y decir qué difícil puede ser adorar a un Dios que da gracia, que da perdón, cuando pensamientos así invaden mi cabeza. Y es que a veces así nos sucede a nosotros. A veces nuestro pasado quiere entrar en tu mente y te dice, acuérdate de lo que tú hiciste. Tú estás aquí parado delante de Dios, pero acuérdate de tu pasado. Es un pasado que tal vez no sea nada alentador. Y eso es precisamente lo que Saulo podía haber pasado por su mente a cada instante. Incluso a veces dice en una de sus cartas, dice que él sentía un aguijón que siempre lo molestaba. Y hay muchas teorías sobre qué aguijón se refería, si era un mal en su cuerpo o si simplemente era este pensamiento que tenía siempre en su mente. Pero sea lo que sea, Saulo nunca se dejó llevar por eso, nunca se dejó llevar por su pasado, sino que siempre miraba en la gracia de Dios. Y es que a veces podemos pensar que nuestro pasado nos va a seguir siempre, pero no es así. Muchas veces pensamos que hay patrones en nuestras vidas, que seguimos patrones día a día. Si tú creces, y esto es lo que dice la gente, ¿verdad? Y lo que está en las estadísticas, si tú creces en un hogar sano, donde tienes a tus dos padres, que vives en un buen neighborhood, si tienes en una buena escuela, las posibilidades de que tu hijo sea alguien en la vida son más grandes, son mucho más grandes que aquella persona que vive en una familia fracturada, en un vecindario muy malo, con una escuela que no brinda los estándares educativos que puede tener la ciudad. Pero yo te digo eso, que los patrones no existen. No existen, no, esos cálculos que están diciendo cuando un niño puede ser mucho más exitoso porque vive en esta familia, no es cierto. Esas son cosas que nos ha enseñado esta cultura, porque existen personas que han vivido en hogares fracturados, en lugares difíciles, pero han llegado a ser personas exitosas en la vida. Y
y al contrario también, ha habido personas que han crecido en familias muy estables y lamentablemente terminan mal. Hay una historia, el otro día, ¿a quién le gusta escuchar música en el carro? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta escuchar música en el carro? A nadie. Ay, ahora sí, ¿no? Yo no escucho música. A mí me gusta escuchar música en el carro, pero también me gusta escuchar podcasts. Podcasts, ¿ustedes han escuchado los podcasts? ¿Sí saben qué son? Ajá. Podcasts son conversaciones o charlas que dan personas y que las dejan grabadas para que cualquier persona pueda escucharlas. Y a mí me gusta una que se llama, sí, ay, se me fue el nombre, pero habla acerca de cosas psicológicas. Y ellos estaban hablando de una persona que su nombre era Tamara. Y Tamara había crecido en una casa disfuncional, totalmente disfuncional. A los 15 años quedó embarazada, después tuvo problemas con la ley, entró a la cárcel por 3 años. En esos 3 años que estuvo en la cárcel, ella decidió transformar su vida y empezó a estudiar leyes y quería ser abogada porque pensaba en su hija, porque pensaba que había algo más y decidió estudiar leyes. Y se esforzó e hizo todo, salió de la cárcel, se graduó y llegó el momento de hacer el examen que le llaman el examen de boarding o algo así, ¿no? Que tiene que ser para ya ser parte del club de abogados, ¿no? Y llegó el momento, pero antes de que tomara el examen tenía que ser juzgada por este grupo para ver si realmente esos cambios que ella había hecho eran verdaderos. Y escucharon a esta persona, escucharon a Tamara. Y ellos dijeron, no, yo creo que tú lo que has hecho es un patrón y vas a seguir haciéndolo, porque has vivido en una casa disfuncional y nosotros no creemos que vayas a cambiar realmente. Y no la dejaron tomar el examen por esa decisión, porque ellos pensaron que ella iba a seguir haciendo lo mismo una y otra vez. Y había otro personaje que se llamaba John. Y John había crecido en una casa maravillosa. Sus padres había ido a la universidad. Él decidió ya no continuar y regresó a su casa, empezó a trabajar y de repente encontró unos amigos y un amigo de la nada le dice, oye, ¿quieres robar un banco? Y él nunca había robado un banco y dijo, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y fue con este amigo y robaron no uno, sino 5 bancos por diferentes estados, hasta que por fin los agarraron. Él también decidió estudiar leyes. Al final del día, sucedió lo mismo, pero este grupo élite de abogados dijo, bueno, tal vez fue algo que sucedió en la vida, pero no va a volver a suceder. Al final, esta persona, John, dijo, pero es que no se trata de patrones. Si Tara no pudo hacer lo mismo, porque según ustedes creen que su patrón de vida va a llevar a ella nuevamente a la cárcel, no es así. Yo crecí en un hogar sano, fui a la cárcel. Tamara tiene la misma oportunidad que yo. Al final del día tomó el examen, le dieron su licenciatura y hoy en día los dos ejercen como abogados. Ninguno de ellos ha tenido faltas, ninguno de ellos ha vuelto a su vida antigua. Pero es interesante cómo a veces nuestra mente nos dice, es que tú ya hiciste cosas malas. ¿Para qué tomas una decisión de acercarte a Cristo si nuevamente vas a caer en las mismas consecuencias de tu pasado? Déjame te digo nuevamente eso, que nuestro pasado no va a dictar tu presente ni lo que vas a hacer después. Pablo sabía esto. Pablo sabía que su pasado era difícil, pero no iba a dictar su presente ni lo que iba a hacer a futuro. Así que si yo te quiero decir algo que de repente puede afectar nuestra adoración a Dios, es nuestro pasado. Pero no dejes que tu pasado afecte tu forma de adoración, porque tu pasado ha sido cubierto por la sangre de Jesús. Tus pecados han sido transformados. Tú ya no eres la misma persona que fuiste antes. Ahora es una persona diferente, una persona que puede ser renovada día a día por la gracia de Cristo. Y eso Pablo lo sabía. Pablo lo sabía. Pero él no podía haber reconocido esto si no hubiera sido por una cosa fundamental. Y esto es lo que yo quiero que tú te quedes grabado: la madurez espiritual.
Muchas veces podemos decir nosotros, mi pasado, mis cosas, y es difícil salir de eso si nosotros no crecemos espiritualmente. Pablo había dejado a sus hijos gálatas de Galacia en esa iglesia. Les había compartido el mensaje por primera vez y había dejado niños en la fe. Y ustedes saben que un niño, o sea, tú tienes un niño y tú te le dices, véngase muchacho, vámonos para acá, y el niño se va, ¿verdad? Y aunque no quiera, de todos modos se va, porque es tu hijo y tú sabes a dónde tiene que ir. Y entonces la madurez espiritual. Y es que yo traigo estos ejemplos. Tuve que caminar demasiado, ¿verdad? Pero nosotros crecemos como niños. Y cuando tú eres niño, tú te pones ropa de niño. Bueno, tú no, ¿verdad? Tus papás te la ponen, ¿verdad? Porque si tú te la pones, pues no creo que puedas, ¿verdad? Pero cuando tú eres niño, usas ropa de niño. Pero tú pones esta ropa a tu hijo que ya tiene 1 año, y ya no le entra, ¿verdad? Tu hijo que tiene 3 años, ya no le entra. ¿Por qué? Porque tu hijo ha crecido espiritualmente. Porque tu hijo ha crecido físicamente, pero cuando tú creces en la palabra de Dios, tú creces espiritualmente. Hay veces que nosotros queremos ponernos ropa que ya no nos queda. Hay veces que nosotros queremos ponernos tradiciones que ya no nos quedan. Cosas que queremos aferrarnos, pero que ya no nos quedan. Porque hemos crecido espiritualmente. Pero que a veces uno se aferra a las cosas del pasado. Y a mí se me hace interesante. El otro día, yo me había dicho, y voy a poner esto aquí porque necesito las 2 manos. Pero hay veces que nosotros nos aferramos profundamente al pasado y queremos regresar. Y yo me encontré con este suéter. Este suéter que, pues sí, se encogió, ¿verdad? Y yo ya no me lo pongo. Pero ¿te imaginas tú cuando hay cosas en el pasado que tú te quieres aferrar nuevamente a ellos y te las pones y no te las quieres quitar y te las vuelves a poner y dices, es que esta es mía y esta me queda? ¿Y cómo te miras? Se mira uno totalmente horrible. Hay veces que nosotros queremos hacer eso, queremos ponernos cosas que ya no deben de ser. Hay cosas que a veces nosotros decimos, es que eso es muy bonito, es que esto me gusta, es que esto me fascina. Sí, pero es que nosotros debemos de crecer espiritualmente. Y si tú creces espiritualmente, debes de utilizar cosas que te quedan a ti espiritualmente. ¿Ustedes? Si tú creces espiritualmente, debes de crecer. Cuando tú creces espiritualmente, debes de ponerte ropa que te queda. Cuando tú creces espiritualmente, debes de ponerte cosas que realmente van a llenarte a ti. Si tú te sigues poniendo o consumiendo cosas que tú ya hiciste, te vas a ver así. Así nos vamos a ver. Dice Pablo que ya siendo nosotros adultos, queremos seguir tomando leche. Iglesia, familia, yo quiero nada más dejarte este mensaje. Si tú sigues viviendo, si nosotros seguimos viviendo del pasado y nos seguimos aferrando a él, nuestra adoración va a ser incompleta. Pero cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, Él mismo nos va a enseñar la verdadera adoración y podremos adorar libremente.